Hice la especialización en docencia universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Humanidades, y también soy doctora por el programa de doctorado en Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, especialidad en educación. Estoy acá para compartir un poco con ustedes la experiencia de este doctorado, invitada por Daniel y por Luis. Para eso armé una pequeña presentación, como para contarles un poquito cuál fue este trayecto. Empezamos un poquito por el final. Esta es mi tesis, esto es lo que resultó de todo ese trabajo, de todo ese tiempo en que nos fuimos preparando y que ustedes están arrancando hoy. Es el final. Pero aunque sea el final, hay algunas cuestiones que son como muy importantes que uno va decidiendo ya en el mismo momento. Muchas de esas cuestiones están reflejadas en el título de mi tesis. Y alguna otra cosa que también me parece que es central es la cuestión de la dirección. Son cosas para ir pensando porque nos van a ir definiendo. La formación doctoral es una travesía que arranca en el momento en que nos sentamos a empezar a hacer estos seminarios, a empezar a pensar, pero ya el iniciar el programa implica una serie de decisiones que nos van a ayudar a partir. Elegí la diapositiva, ilustrarla con esta escalera en caracol, porque esa travesía tiene un poco esa forma, ¿no? Porque vamos dando vuelta y vamos volviendo muchas veces sobre las mismas cuestiones, pero siempre estamos un poquito más arriba, ¿eh? No es que volvemos al mismo punto, sino que vamos avanzando. Hay ciertas condiciones, como yo les decía, que uno va imponiendo desde el principio. Y muchas de esas cuestiones estaban presentes en el título de mi tesis, que era muy largo y que probablemente ustedes puedan definir de otra manera, quizás más poética, cosa que no se pudo en ese momento, pero que incluye un montón de cosas que en ese momento fue muy importante definir. La primera de ellas era cuál era mi verdadera preocupación. Hacía muy poco tiempo, cuando empecé a pensar en esta tesis, cuando estaba cursando el doctorado, en que yo había empezado a trabajar en el ciclo de formación docente de la Universidad, de la Facultad de Humanidades, perdón, de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y era una preocupación central para mí esa formación del profesorado. Hacía muchos años ya que trabajaba como adscripta en las cátedras del profesorado de inglés, había hecho la especialización trabajando con los estudiantes del profesorado de inglés, y esa preocupación seguía permanentemente ahí. Y me preocupaba fundamentalmente la cuestión de la identidad, que es una problemática que me preocupa en general, y por supuesto me preocupaba mucho respecto de los estudiantes que se estaban formando. En ese momento decidimos no focalizarnos en los estudiantes, ya que había mucha gente trabajando en sus investigaciones con ellos, y por sugerencia de Luis, y por esta gran preocupación que tenía también por la identidad de quienes formábamos a los docentes, miramos hacia los docentes formadores de docentes. Otra de las grandes decisiones es el cómo lo vamos a hacer a esto, que es algo que ustedes ya decidieron al haberse anotado en este doctorado, ¿no? Pero en ese momento había una posibilidad de elegir. Yo hacía tiempo que venía trabajando con narrativas biográficas en el seno del grupo de investigación que es el GIEC, así que fue una opción familiar para mí. Y por supuesto que al trabajar con relatos de docentes, con narrativas, iba a ser un estudio interpretativo. En el ámbito, ahí también era otra decisión, quiénes, bueno, los docentes que formaban parte de ese grupo de formadores de los futuros docentes de la Facultad de Humanidades. El diseño inicial
es algo que vamos pensando ya desde un principio y hay que pensarlo, como dice esta diapositiva, como un artefacto que es propio de cada investigación. Y elegí ilustrarlo con estas capas que en realidad se van entremezclando y se tiñen unas de otras porque es lo que va ocurriendo. Si bien nosotros podemos quizá pensar, yo en ese momento, en el momento del diseño lo pensé en etapas y uno lo piensa como, como periodos acabados donde uno va a, a llevar a cabo diferentes acciones. La realidad es que muchas cosas pasan al mismo tiempo y uno va y viene sobre esas decisiones que toma. Partimos en general de una gran pregunta. Mi gran pregunta era de qué manera se configuraban la identidad de quienes formaban a otros docentes en el ámbito de la Facultad de Humanidades y cuáles eran los factores que estaban presentes en ese proceso. En este cuadrito se ve un poco cuáles son esas etapas que yo tenía tan pensadas y que por supuesto se superponen unas a otras y de las cuales les voy a ir hablando. Pero fundamentalmente hay algo que yo no pude reflejar en este cuadrito, que es ese triangulito verde que habla de redefiniciones, porque en realidad uno está redefiniendo continuamente. Y como les decía, yendo y viniendo, como en una escalera en espiral, subiendo de a poquito y generando nuevas instancias en lo que implica la formación doctoral. La primera vuelta en esa capa tiene que ver con saber dónde estamos parados. En este caso, en mi caso, tenía que ver, bueno, desde dónde me iba a parar para mirar la identidad de los docentes, que es un tema bastante complejo. Esta cita que elegí poner en esta diapositiva, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Siempre vamos a empezar leyendo sobre el tema que elijamos, porque obviamente si lo elegimos es porque nos interesa mucho. Nunca vamos a dejar de leer sobre ese tema y lo vamos a seguir siendo hasta el final. Pero es muy importante saber que estas preguntas que nos estamos haciendo no son preguntas inocentes, que hay algo bastante profundo en que nos inquieta, por eso vamos a seguir dándoles vueltas. Y la elección de la ilustración con la cinta de Moebius es porque es como un camino que se retroalimenta y que seguimos transitando incluso después que cerremos eso que queremos hacer, que es la escritura del informe final. En mi caso me encontré con que era un tema difícil. Yo, mi formación como profesora de inglés estaba muy compenetrada con las ideas de la posmodernidad y de la fluidez y del cambio permanente, lo cual me hacía difícil pensar en cómo abordar la identidad. Llegó a mis manos un artículo de Revilla que hablaba de algo que me pareció muy interesante como para abordarla y que tenía que ver con pensar a la identidad, obviamente no como a una esencia, sino con anclajes. Esos anclajes habían sido pensados, según este autor, por Harré, que es un psicólogo social y un filósofo inglés, muy reconocido, que por alguna razón nunca, nunca fue en la Argentina, solamente hay solo un libro traducido al español, en la Argentina no ha ingresado. Me encantó la idea, la hice mía, pero fue difícil poder llegar a construir el marco, la visión de Jarreya, que él la desarrolla a lo largo de 3 libros completos, de los cuales, ya les digo, solamente hay uno traducido.
siendo profesora de inglés pensé que no iba a ser un problema, sí lo fue, porque no soy psicóloga, pero bueno, con un gran esfuerzo logré poder armar mi marco teórico y mi postura desde ese lugar. Por supuesto, también no podía obviar, por una cuestión de honestidad intelectual, el aporte de Ricoeur de la identidad narrativa y otros muchos autores que abonaban a todo esto, porque independientemente que la narrativa es nuestro marco metodológico, no podemos olvidar que también es nuestro marco teórico. La segunda vuelta en esta gran empresa, esta travesía, es el trabajo de campo. Es ingresar al trabajo de campo, poner el foco sobre la población que elegimos e iniciar esta indagación, una vez que ya sabemos más o menos dónde estamos parados. Hay una herramienta que nos es indispensable. Yo había pensado infinidad de herramientas, algunas las pude poner en práctica, otras tuve que desechar y otras nuevas aparecieron. Por supuesto, la entrevista es una herramienta que a los quienes trabajamos con narrativas y con relatos nos es indispensable. Había que construir ese guión, que por supuesto se hace en base a ese marco teórico que fuimos recorriendo. Lo que yo hice es una larga lista de preguntas que tenían que ver con todo lo que a mí me interesaba a partir de esa lectura y que yo intuía que me iban a dar entrada a la configuración de la identidad de esos docentes. Por supuesto que uno no puede hacer todas esas preguntas, entonces después las fui recogiendo como en núcleos temáticos y finalmente armando un punteo de temas con una secuencia que a mí me parecía lógica como para secuenciar la entrevista. Una vez que tuve armado el guión, había que hacer el contacto. Yo hice 29 entrevistas, de las cuales pude utilizar 27 entrevistas porque fueron las que me autorizaron a hacerla, a utilizar. Porque obviamente uno necesita una autorización por escrito de quienes han participado en la investigación para poder utilizarla. Ese contacto, digamos, la primera selección de docentes se hizo con un informante clave, que era un profesor que había participado en la confección del ciclo, y que hacía muchos años que trabajaba en él, y que me fue indicando quiénes le parecía que eran aquellos docentes representativos y que iba a ser interesante entrevistar. Y después se formando como una especie de bola de nieve, porque cada entrevistado me llevaba y me contactaba con nuevos profesores que iban a ser parte también de esa población a la que entrevisté. El contacto se hizo vía mail. En ese mail me presentaba, explicaba cuál era el propósito de investigación, pedía una entrevista, y después seguíamos o vía mail, o teléfono, WhatsApp, lo que fuera, hasta concretar el momento de la entrevista. Durante un año recorrí todo Mar del Plata haciendo entrevistas. Las entrevistas duraron entre 1 hora y 3 horas algunas. Los docentes fueron muy generosos. Muchas de las cuestiones que yo tenía en el guión no necesitaba ni siquiera preguntarlas, porque solos la abordaban. Y otra de las decisiones a tomar es cómo las iba a registrar. Yo las registraba con un grabador, 2 en realidad, porque siempre alguno fallaba. Y en general uno puede tomar notas de campo. Yo no lo podía hacer porque necesitaba establecer un contacto visual con mi entrevistado para generar esa confianza que necesitaba para que me hablaran de su vida, porque para
para poder adentrarnos en la identidad de alguien hay que entrar muy profundo en la vida. Es importante también pensar que a medida que uno va haciendo el trabajo de campo necesita tener bien claro y empezar a clasificar, a ordenar, a guardar, a codificar todo lo que tiene. Yo guardaba, por supuesto, en mi computadora todas las grabaciones, hacía copias en la nube y copias en discos rígidos externos, tenía 3 o 4 copias de cada cosa, por las dudas. Otro de los instrumentos que tenía previsto eran los grupos focales, que la idea era, una vez de realizar las entrevistas, aquellos puntos que yo considerara relevantes al momento de tratar de contestar esta gran pregunta que tenía, aclararlos con el intercambio entre docentes. Cuando uno decide hacer grupos focales, tiene que seleccionar quiénes van a ser los miembros de ese grupo focal. En mi caso, conseguí lo que fue para mí un triunfo, reunir 3 grupos focales, y la selección de los docentes para que fueran lo suficientemente heterogéneos estos grupos. Tratamos de incorporar, digo tratamos porque todo lo que voy haciendo, todo lo que voy contando, obviamente el acompañamiento de mi director fue central, y las decisiones que uno va tomando las va tomando acompañado, no es un trabajo en solitario esto. Para que fuera lo suficientemente heterogéneo, decía, decidimos incorporar docentes que fueran variados de acuerdo a la antigüedad que tenían en el ciclo. Bueno, la antigüedad que tenían en el ciclo, el cargo que tuvieran, obviamente el género, varios rasgos que fuimos tomando en cuenta como para que fueran bien heterogéneos y hubiera un intercambio rico. También hay que armar un guión, ese guión también para poder hacer ese guión hay que hacer una especie de preanálisis de las entrevistas que ya se habían realizado, o sea que lleva un tiempo interesante, y de la misma manera que el otro, una serie de preguntas que luego se agrupan en cuestiones temáticas. Hay que pensar y planificar bastante la cuestión de la moderación, porque es interesante tratar de intervenir lo menos posible y dejar que esa conversación se desarrolle de la manera más natural posible y que el intercambio sea entre los docentes, aunque a veces también hay que saber en qué momento intervenir como para no permitir que alguien acapare la conversación, para sostener la intervención de todos los docentes en este caso, y también la cuestión del registro, que aquí se hace más complejo. En este caso eran 3 grabadores y 2 cámaras fotográficas, pedí permiso y hice un registro audiovisual de las entrevistas, que también era un problema porque no había, no tenían la capacidad que necesitaban las cámaras como para sostener aquellos grupos que se hicieron más largos. Igualmente se registró gran parte y esto fue muy importante después a la hora de llegar al análisis para poder identificar quiénes eran los docentes que estaban hablando. En ese trabajo de campo también se había previsto analizar documentos en una primera instancia que tenían que ver sobre todo con el ciclo y con los docentes en particular, los planes de trabajo docente, los artículos que ellos hubieran escrito. Se había pensado en hacer entrevistas flash a los estudiantes, pero a medida que esto iba avanzando, todo esto que había pensado, lo había pensado porque en realidad yo pensaba que no iban a querer participar los docentes y que no iba a tener muchos docentes con los que trabajar. Estaba profundamente equivocada porque todos fueron muy generosos, ya les digo que pude trabajar con 27 docentes de todo el ciclo,
y hubo que ir haciendo redefiniciones sobre la marcha. Por ejemplo, la primera gran definición que surgió después de la primera entrevista fue la redacción de un diario autoetnográfico, que en ese momento no sabía que era un diario autoetnográfico y que la autoetnografía era parte de la metodología que se estaba poniendo muy en boga en ese momento. Pero yo sentí la necesidad, una vez que salí de la entrevista, de tomar registro de un montón de cosas que me pasaban. Yo siempre digo que ese trabajo de campo, ese año de entrevistas, para mí fue una montaña rusa, porque cada entrevista me provocaba una serie de emociones eh, que me sacudían bastante, y yo eso necesitaba ponerlo por escrito, junto con un montón de otras cuestiones que tenían que ver con cómo estaba llevando a cabo el trabajo, con cosas que se me ocurrían, con interrogantes teóricos, metodológicos. Fue un diario de campo y un diario autoetnográfico porque realmente era una mirada sobre mi propio tránsito durante el trabajo de campo. La autoetnografía es muy valiosa porque ayuda, creo yo, a poner nuestra voz de manifiesto, y me parece que es una manera de ser honestos, porque no podemos retraernos de lo que estamos haciendo como si no existiéramos. Estamos muy involucrados en todo lo que hacemos en el transcurso de la formación doctoral, del trabajo de campo, de la escritura, y quitarnos de ese espacio me parece que no es legítimo. Lo que ven ahí es una foto del cuaderno donde yo llevaba las notas, y una foto porque en una segunda instancia el trabajo de campo se convirtió en fotográfico. Hubo otras decisiones a tomar. Algunas de ellas implicaron seguir un instinto. Después de un par de entrevistas, yo me di cuenta que iba a necesitar un CV de los docentes, que ese sí fue un documento muy importante para mi tesis. Así que inmediatamente empecé a pedirlos y le pedí a todos los docentes un CV. Necesité a veces seguir con las entrevistas, profundizando de alguna manera. Esas entrevistas siguieron por vía de mail, a veces siguieron por WhatsApp. Así que se recurrió a todos los medios que permitieron profundizar y llegar a lo que yo quería llegar. Esos instrumentos se ponen a funcionar y empezamos a conjugarlos en el momento en que vamos llegando sobre el final del trabajo de campo. En este cuadro yo reflejé un poquito de qué manera se fue dando esa dinámica, ¿no? El instrumento central fueron las entrevistas en profundidad, que fueron registradas en audio, que estaban también reflejadas en el registro autoetnográfico. Había anexos de mails que seguían con la conversación, anexos de WhatsApp, y otra muy importante decisión fue qué hacer con esa entrevista, si las transcribía yo o solamente iba a usar el audio al momento del análisis. Yo decidí transcribirlas, personalmente transcribirlas, porque es un ejercicio que ya nos permite empezar a hacer un preanálisis. Esas entrevistas se transcribieron, se enviaron a los docentes corrigieron, agregaron, quitaron lo que ellos decidieron, y autorizaron finalmente el uso de las entrevistas. Ya le digo, de 29 entrevistados, 27 autorizaron el uso de las entrevistas. Inmediatamente a las entrevistas y en paralelo se comenzó la redacción del diario autoetnográfico, que era un registro manuscrito, que luego se convirtió en un registro audiovisual y que también incluyó un video. Ya les voy a contar por qué. Luego se hicieron los grupos focales, para que también se registraron el audio, hubo un registro de cámara digital, y el registro autoetnográfico, por supuesto, que se continuaba. Los documentos que se analizaron fueron los CVs, que los necesité para poder comprender un poquito cómo eran esos trayectos de vida que los docentes me contaban, documentos oficiales que tenían que ver con la constitución del ciclo, que a mí me
me sirvieron para poder ubicar de qué manera estaba constituido, porque lo institucional era muy importante, para poder entender además cómo se había constituido el ciclo. Una compañera me facilitó una entrevista, el audio de una entrevista que había hecho a una docente que también estaba implicada en la constitución del ciclo. Y por último, hay una última herramienta que tuve que incorporar, que fue la construcción, conjugando todos estos instrumentos, la construcción de historias de vida de estos docentes, que necesité hacerlas para poder arrancar con la interpretación y el análisis de todo lo que tenía. Vamos por una cuarta vuelta. Esa cuarta vuelta es la que nos va a llevar finalmente al informe y las decisiones que vamos tomando para esto. La primera decisión fue continuar con este diario autoetnográfico que yo estaba diciendo. La escritura es un momento central para nosotros, y yo no podía dejar de registrar todo esto. Claramente muchas veces las palabras se me agotaban con la escritura que hacía de la tesis, que un poco el secreto fue seguir el consejo de quien había sido mi directora de la especialización, que me decía todos los días un poquito, todos los días un poquito, bueno, todos los días un poquito y todo lo que se podía, hacía que por ahí yo no pudiera ir al cuaderno a contar lo que me pasaba. Entonces tomaba fotos que se subían, algunas se subieron al Instagram, otras a Facebook, otras quedaron en un álbum y fueron finalmente parte del anexo de este registro. Hubo un video también. Ese video fue producto de un seminario de ambientes narrativos al que me invitó un colega, un seminario que fue hermoso, cuyo trabajo final fue la producción de un video. Y en esa producción de un video yo hice como un paréntesis. Yo estaba terminando el trabajo de campo en ese momento, y fue como un parar y pararme sobre lo que venía haciendo y lo que había vivido y elaborar un video que también es uno de los anexos, y que resulta parte un poco performática de ese diario autoetnográfico. El momento de la redacción es un momento crucial, cuando me tuve que sentar a redactar, que uno vuelve obviamente sobre el campo, lo metodológico, sobre lo teórico, y trata de ver qué encontró con todos esos instrumentos que diseñó, que puso en funcionamiento. Me encontré dibujando, haciendo cuadros, para poder llegar a lo que yo quería hacer. Yo decidí dividir la escritura en 3 partes. Mi tesis tiene 3 partes. Una de ellas se ocupa de la parte teórica, una segunda parte se ocupa de lo metodológico y la tercera parte se ocupa de lo que llamamos hallazgos, en la cual decidí iniciar esa escritura con una metanarrativa del ciclo. Esto quiere decir que yo lo que intenté hacer fue entretejer de alguna manera la vida que esos docentes me habían relatado en las entrevistas. Para eso tuve que generar todos estos cuadros, dibujos y demás que me ayudaron a armar esa constelación de vidas en ese relato. En otra parte, intenté de alguna manera volver sobre ese marco teórico que yo había armado en relación a los relatos. Y para mí es difícil decir que encontré categorías, porque la realidad es que lo que yo encontré fueron la tesis o estas identidades docentes resultaron como en una trama. Es la manera en que yo lo veo, ¿no? Es una trama donde hay una urdimbre
que son estos anclajes de los que hablaban, en la cual se entretejen las vidas de estos docentes que tienen disimilitudes, diferencias, que por momentos las tensiones entre los hilos son mayores o menores, y en la que aparecen cuestiones comunes que yo reconocí como muy importantes, como por ejemplo los tiempos, que pueden ser, que son tiempos, el tiempo sociohistórico que les toca vivir o transitar, el tiempo de ciclos que ellos reconocen en su vida, que se abren y se cierran, el tiempo que ellos invierten en su carrera, en su familia. Otra de las cuestiones importantes eran los espacios que ellos habitan. Otra cuestión es muy importante son los otros significativos, ¿no? Donde es muy importante el papel que juegan los estudiantes, el papel que juegan los colegas, el papel que juega la institución. Bueno, en realidad estos fueron los que surgieron, fueron surgiendo nudos, ¿no? Alrededor de los cuales pude ir describiendo un poco de qué manera se configura la identidad docente. Y otra decisión que tomé es que al final de cada capítulo teórico, metodológico, incluso el de los hallazgos, cerrar con una coda autoetnográfica. Yo no podía dejar de involucrarme, de mostrarme, de representarme, de relatarme como estaba haciendo con los docentes. Así que cada uno de los capítulos tiene una sierra con una coda que soy yo. Y bueno, finalmente llegó el momento. El 4 de septiembre del año pasado pude defender esta tesis. Fue una experiencia hermosa, en un momento muy difícil para mí, pero es un recuerdo hermoso. Y lo que encontramos cuando ponemos el punto final, decidimos que ya está, nos dicen está ok, imprimí. En realidad no es un punto final, porque hay millones de interrogantes que quedan sin contestar, hay millones de nuevas preguntas, hay mucho por seguir indagando, incluso en mi caso es mucho el material que me quedó por analizar. Los docentes no solamente me dieron sus entrevistas y sus relatos, sino que me dieron imágenes, fotos, canciones, nombres, porque al trabajar con identidad y ser el nombre uno de los anclajes de nuestra identidad, yo necesité que los docentes se pusieran un nombre, porque no los podía llamar docente 1, docente 2, y ellos justificaban la elección de ese nombre. Hay una riqueza de material que todavía tengo para trabajar, y creo que debería volver a hablar con estos docentes, me encantaría volver a hablar con estos docentes, pero la vuelta que tiene esto, digamos, la otra vuelta, no es solamente en el ámbito de la investigación, sino en el ámbito de nuestro ejercicio profesional en nuestra vida. Yo encuentro que cada vez que entro en el aula, entro con los 27 docentes que me acompañaron en todo este trayecto y con sus vidas que ya forman parte de la mía. Yo espero que esta sea para ustedes una experiencia tan vital, tan maravillosa como lo fue para mí, que la disfruten mucho, y que sepan hacer las elecciones correctas. No porque no nos podamos equivocar, sino para que al momento de elegir en qué tema, en qué historia se van a zambullir, sea la historia que los apasione como esta que me sigue apasionando. Muchas gracias y nos estamos viendo.